que junto con función sí, para mí son las dos funciones más poderosas de Excel, que es la función buscar, una función de búsqueda. Vamos a ver acá. Ya logran ver la pantalla. Sí. Sí, Ok. sí se mira. Muy bien. Entonces vamos a trabajar esta función y vamos a ejecutarla en una factura un tanto básica, ¿verdad? Con poquitos elementos para practicar. Y vamos a ver si llegamos a las funciones de texto, a ver qué tal. Pues me interesa que se entiende la función, ¿verdad? Cómo se ejecuta, sus argumentos. Y después practicarlo un poco. Pues como les digo, esta función es muy poderosa. Muy poderosa en realidad cuando trabajamos con varias hojas, sobre todo. Que en una hoja tenemos un registro, en otra hoja tenemos otro registro y así sucesivamente. Y si queremos hacer búsquedas entre hojas, esta es la función idónea para hacer esa operación, ¿verdad? Que es la función buscar. Entonces, en este caso trabajamos, bueno, el buscar tiene dos tipos de función, que es buscar V y buscar H. V porque la búsqueda es vertical cuando tenemos una tabla situada de manera vertical, que es la que tenemos ahorita en el archivo, porque así se trabajan, ¿verdad? Las bases de datos. Pero si acaso los nombres que están acá los tuviéramos acá en la fila y los datos hacia la derecha, entonces pues sería una búsqueda diferente. Por eso se divide eso, buscar V y buscar H, porque una es horizontal y la otra es vertical. La H casi no se ocupa, pues como les digo, las bases de datos pues se ejecutan con los encabezados en la parte superior y los datos hacia abajo. Voy a buscarles acá la sintaxis de esa función. Vamos a ver si me aparece aquí. Ok. Acá estamos. Entonces, esta función tiene cuatro argumentos, para que cuando la llamamos nos aparecen cuatro opciones, que son: uno, el valor buscado; dos, el rango de datos; tres, el número de la columna; y cuatro, el valor falso o verdadero. Aquí ya estamos trabajando una función que trabaja con rangos de datos, es decir, que no vamos a seleccionar una celda como tal, sino un rango de datos o una tabla. ¿Ya? Para ello, un principio básico en Excel cuando vamos a trabajar funciones que utilizan rangos es nombrar a ese rango, asignarle un nombre. Vamos a empezar por esa parte porque es muy importante cada vez que vamos a utilizar funciones que trabajan con rango, nombrar ese rango como tal. ¿Qué quiere decir nombrar? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a llamar, cuando yo voy a trabajar a esta base de datos, ¿verdad? Y voy a seleccionar todo el rango como tal, yo puedo hacer los comandos, ¿verdad? Que ya les había explicado de búsqueda rápida, que es Control Shift y espérenme, aquí necesito Control Shift y las direccionales para seleccionar rápido la base, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo selecciono, pero también puedo ponerle un nombre a ese rango de toda la tabla para no estar seleccionando a cada rato esa tabla como tal. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? Seleccionen toda la base de datos. Vamos a con Control Shift derecha hacia abajo y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Esto es importante, ¿verdad? Que lo anoten porque esta es una función que no ocupa una celda como tal, como les decía, sino un rango, una base de datos sobre la que vamos a trabajar siempre en todo momento. Entonces es importante nombrarla para no estar seleccionando el rango una y otra vez y que no caigamos en errores, porque al momento de seleccionar un rango puede que me falte un dato. Al nombrar yo una tabla, evito cometer ese error como tal. Entonces selecciono toda la base de datos, me voy a la opción datos, a la pestaña datos,
Y acá vamos a aprender dos cosas. Uno que es nombrar datos o hacer una lista de validación de datos. Eso lo vamos a hacer porque esta función lo pide. Pero no es en datos, es en fórmula. La opción fórmula y acá donde dice asignar nombre. Vamos a asignarle un nombre a esa tabla, ¿verdad? Es la opción fórmula. Seleccionan la tabla, la base de datos, se van a fórmula, asignar nombre. O sea, acá le vamos a asignar un nombre, que esa es mi base de datos donde yo tengo el registro, que en este caso es de inventario, pero yo puedo tener el registro de matrículas de estudiantes, por decir así, con sus datos, ¿verdad? El estudiante tal, su edad, sexo, dirección, cédula, etcétera. Entonces le voy a asignar el nombre de inventario porque así se llama, ¿verdad? Inventario. Ahora es importante porque Excel es tan preciso que si nosotros ponemos inventario con I mayúscula, así lo tenemos que escribir a la hora de ejecutarlo en la función, ¿verdad? En ese sentido, igual al momento de ejecutar funciones tenemos que escribir los criterios así como uno lo escribe en la base de datos, porque si no ahí se complica el análisis y podemos caer en error. Entonces vamos a asignar nombre, inventario, vamos a dar a aceptar. Este nombre ya existe, ¿verdad? Porque ya lo había asignado yo, pero ese es el procedimiento que se asigna. Ahora, cuando nosotros asignamos nombre, en esta parte que está acá, espérenme que me aparezca esta herramienta. En esta parte de acá, que es el cuadro de nombre, con color, el cuadro de nombre, ¿verdad? Que cuando yo voy seleccionando una celda, me aparece el nombre de la celda. Si yo asigno Si yo asigno una tabla, un nombre a una tabla, también me va a aparecer ahí cuando ya he asignado el nombre. Presionen sobre esa flecha y ahí está la tabla que yo he nombrado, que es inventario. Y si yo la selecciono, por ejemplo, seleccionenla, automáticamente ya me va a seleccionar el rango que yo he nombrado. Ahí yo me evito errores 100% cada vez que yo vaya a llamar una función que ocupe un rango. Ok, ya vamos a ver el ejemplo del por qué. Entonces, le podemos asignar fácilmente nombre a los rangos para que se nos facilite el llamar. Por ejemplo, si acá en esta hoja tenemos inventario, después tenemos entrada, otra hoja, ¿verdad? O tenemos gastos diarios, en otra hoja tenemos ventas, compras. Ya es importante asignarle un nombre a cada base de datos para que cuando vayamos a hacer análisis entre hojas, eso pues facilite su análisis y no caigamos en errores. Y es más complicado, de hecho, estar llamando o seleccionando rangos así de manera manual. Entonces vamos a ejecutar la función que, como les decía, esta función ocupa 4 argumentos. La vamos a ejecutar en la siguiente hoja que dice buscar. Esta hoja nos dice que vayamos a encontrar a partir de este código, a partir del dato código que me arroje de manera automática los otros datos, que es categoría, producto y precio. Entonces, ¿por qué vamos a ejecutar buscar? Porque lo que me va a hacer la función es buscar a partir de este código, a ver, que me busque acá en el inventario, que acá tenemos también el código, ¿verdad? ¿Cuál es la categoría de ese código? El nombre del producto, del código y el precio de manera automática. Así que nosotros lo estamos buscando de manera manual. Entonces, acá donde dice código, vamos a ejecutar una lista desplegable. ¿Qué es una lista desplegable? Esa pestañita que aparece, que cuando nosotros le damos clic, nos da una serie de opciones que nosotros escogemos en una determinada lista. Ahí donde dice código, ¿verdad? En la celda A2, vamos a ejecutar ahora sí la pestaña datos, validación de datos. La opción de validación de datos se utiliza para que en una celda solo se puedan escribir los datos que nosotros querramos que se puedan ejecutar. Por ejemplo, podemos decir en validación de datos que en esa celda solo me ponga los códigos, que si yo escribo un nombre, pues que no me lo acepte. Esa es una función un tanto avanzadita de Excel, que es
para no permitir un tanto que la gente lo pueda manipular si tenemos una hoja que se ocupa diario, por ejemplo. Entonces, validamos datos para poner restricción en ciertas celdas. Vamos a hacer esta opción que dice acá en de permitir cualquier dato. Vamos a poner una lista. Fíjense bien la serie de opciones que aparece en número entero, que en esa celda solo se puede ejecutar un número entero, un decimal, una fecha, una hora, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean. Voy a poner acá número entero que me dé entre 1 a 10, por ejemplo. Voy a dar a aceptar. Si yo pongo acá, por ejemplo, 50, ya vieron, la celda no me lo permite ese valor. Esa es la opción o la función que realiza esa opción de validación de datos, que solo me genera, yo puedo restringir el dato que se trabaja en una celda o un determinado rango de celdas también. No me permite ejecutar datos que no estén en los criterios que uno establece. Vamos a ejecutar en este caso, ahí, ¿verdad? Validación de datos, la opción de lista. Porque vamos a decirle a Excel que acá, en esa columna código, me aparezcan los datos de los códigos que están en el inventario. Entonces selecciono lista, ¿verdad? Y acá en origen selecciono la flechita, a la flechita que está a la par, y me voy a mi hoja de inventario y selecciono todos los códigos del inventario. ¿Verdad? Se sitúa en el primero, control shift hacia abajo. Ahí ya los tengo seleccionados yo en todo caso. Me regreso, ¿verdad? A la flechita nuevamente y doy a aceptar. Lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Otra vez. Acá en mi hoja buscar, en la celda 2, me voy a datos, validación de datos. Selecciono en permitir la opción lista. Y en origen, ¿verdad? Me voy a la flechita y selecciono los datos que yo quiero que se me establezcan en esa lista. Voy a regresar acá. Todos los códigos. Quiero en esa lista todos los códigos, ¿verdad? De mi inventario. Regreso la flecha y doy a aceptar. Ahora, ¿qué pasa? Esa celda se me ha convertido en una celda validada a partir de lista, que es lo que aparece esta flechita, que también es la flecha que se trabaja con filtros, ¿verdad? Cuando nosotros agregamos filtros a los encabezados, es la misma flecha que aparece cuando vamos a trabajar filtros, pero en este caso es una lista desplegable. ¿Por qué lista desplegable? Porque cuando yo le doy a la flecha, ¿verdad? Me despliega una serie de opciones que yo he escogido, ¿verdad? Que me aparezcan en todo caso. Entonces, el ejercicio trata de que cuando yo seleccione un código, me genere de manera automática estos datos. Esa función es buscar y es muy poderosa incluso para cualquier tipo de registro. Entonces, imagínense que allá esté la cédula y les piden la cédula de un determinado estudiante y ustedes tienen una cantidad enorme de participantes. Vayan a buscar la cédula de tal, pum, se van con el nombre y buscar la busca solita. Entonces, bueno, me dicen si tienen esa parte, ¿verdad? En la lista para proceder con otro. Profe, yo intenté hacerlo, Ujú. pero no me acepta, no me sale nada, solo me sale la pestañita, pero no tiene ningún valor. Ah, Entonces, ok. no sé, ¿verdad? Veo la pestañita y no veo ningún número. ¿Será Entonces, que tengo primero que en el inventario, tengo primero que nombrarla o ya estaba nombrada como inventario? sí, ya estaba nombrada, María. Ya estaba nombrada, Hacer el ¿verdad? Entonces, procedimiento nuevamente de ir a, bueno, ok. seleccionar la celda, ¿verdad? Datos, Sí, validación. datos, ok. Lista. Entonces acá donde dice origen te tiene que aparecer que estás seleccionando de la lista de inventario. Ahí está el rango Mm, de A2 a 225. Eso lo seleccionas, ¿verdad? Ahí ok, voy a borrar en origen, ¿verdad? La flechita y seleccionar todos los códigos. ok.
te sitúas en el primer código que es 1, control shift Sí, hacia abajo y ahí te tiene que aparecer ya después una vez seleccionado. Ahí dice validación de datos igual inventario de la A2 a la A250. correcto. Cuando ya lo tengas seleccionado, no te cruces a la otra hoja. Ah, Ya. eso fue lo que me pasó. Ok. Exactamente, entonces le das Sí, a sí. aceptar. Ya una vez seleccionado, le das a aceptar. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. Muy Ahora bien. sí. Se nos fue Yeset, parece que se le fue el internet. ¿Te dio, Virginia? ¿Te dio bien esa parte? Sí, todo bien. Ok. Entonces ahora sí, pues vamos con la explicación de la función. Vamos a ejecutar igual buscar. Voy a explicar primero, después ustedes lo realizan. Igual buscar. Como les decía, acá están las dos opciones. H, que es para horizontal. Horizontal es cuando los encabezados los ubicamos. Por ejemplo, acá código, acá categoría, después producto y los datos hacia acá, hacia la derecha, que se utiliza poquísimo, la verdad, he visto pocas bases de datos así. Y vertical, pues obviamente para la que tenemos acá. Entonces dice, busca un valor en la primera columna. Este es el primer dato que deben anotar, porque esta es una debilidad de la función, que el valor buscado que nosotros estamos seleccionando, que es el primer argumento de la función, tiene que estar en la primera columna de mi base de datos. Ese es un dato sumamente importante, perdón, que deben de manejar, porque muchas veces cuando se aplica la función y da error, si la persona no maneja ese principio, ya puede caer en error porque el valor buscado tiene que estar. En este caso, como es código, vamos a buscar el código. En mi inventario, código, ese dato de código tiene que estar en la primera columna, que es este caso. Si yo voy a buscar a partir del nombre de venta, la función no me sirve porque venta está en la segunda columna. Ese es un dato importante que ustedes deben de manejar porque la función no aplica en ese caso. Tiene que estar de manera exigida en la primera columna el valor. Para igual buscar. En la primera columna de izquierda hacia derecha, devuelve el valor en la misma fila de una columna específica. Eso voy a ejecutar la función. Y acá tenemos los cuatro argumentos. Uno, el valor buscado, quiere decir que este valor que yo tengo acá, que es 4, me lo va a ir a buscar en aquella base de datos. Y a partir de ese código, que me tire la categoría correspondiente a ese código. Mi valor buscado sí es una celda como tal. No es el rango que yo he nombrado. El rango es el segundo argumento, que es matriz tabla. Espérenme, voy a escribir acá los argumentos para que se vean. Tenemos valor buscado, la matriz, ¿verdad? O tabla que yo he nombrado, que ustedes perfectamente, si no la quieren nombrar, la tendrían que ir a seleccionar. Pero eso es cruzarse de hoja, ¿verdad? Y ahí no. Puede pasar ese error que le pasó ahorita a Mélida, que cruzarse de hoja, ya automáticamente el rango cambia. Ya vieron por eso hay que nombrar porque puede caer ese error. Matriz, el segundo indicador de columna. Vamos a ver qué significa eso. Y el último es valor falso. Entonces acá tenemos los cuatro argumentos. Eso voy a ejecutar acá igual, ¿verdad? Igual buscar, V. Entonces mi valor buscado, que es este, a partir de ese valor que me genere cuál es la categoría, punto y coma en la matriz, ¿verdad? En cuál matriz o base de datos me va a ir a buscar ese valor, la función. Ya en este caso, como le hemos nombrado, vamos a escribir, fíjense bien, es escribir inventario, ¿verdad? Que es lo que yo he nombrado y ahí me aparece la opción en la parte de abajo. Si yo tuviera más tablas nombradas en otra hoja, perfectamente me van a salir los nombres de esas bases de datos también nombradas. O yo puedo ir a la base de datos
y seleccionar la matriz de manera manual, pero yo no lo recomiendo en lo personal. Mejor nombrar, porque si me evito yo una serie de errores. Entonces, en este caso, la selecciono, doble clic izquierdo de la selección, ahí está seleccionada. Punto y coma, mi tercer argumento, que es indicador de columna. Fíjense bien, me voy a ir aquí a la matriz. Lo que tienen que hacer es escribir el número. Ese es un dato numérico. El indicador de columna es un número. Lo que quiere decir que en qué posición de la tabla se encuentra la columna del dato que yo quiero buscar. En este caso es categoría. Entonces voy a contar de manera manual, aunque eso se puede hacer automáticamente con otra función. ¿En qué posición está la columna categoría? En este caso 1, 2, 3. Lo que voy a escribir ahí en ese argumento es el número de la posición. Borrar eso, voy a poner 3. Ya, punto y coma. Y acá te pide si ustedes están trabajando con números decimales o porcentajes o aproximaciones, te pide dos opciones. Uno, que te dé una probabilidad, una coincidencia aproximada, o el dato falso, que es la coincidencia exacta, que nosotros queremos la coincidencia exacta porque estamos trabajando con un dato exacto. Que en la mayoría de los casos siempre van a trabajar con esa opción que es falso. Raramente se ejecuta el verdadero, a menos que estén trabajando otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces acá solo van a seleccionar falso. Que eso perfectamente ustedes lo pueden hacer con la tecla Tab, ¿verdad? También seleccionar esas opciones, ¿verdad? Que aparecen en la parte de abajo. Entonces ahí nosotros tendríamos ya los 4 elementos de la sintaxis de la función. Uno, el valor buscado, que es mi código 4. ¿En qué matriz me lo va a buscar? Ya la nombramos. Ahí automáticamente Excel entiende que es en la matriz que está en la hoja 1. El indicador de columna, en qué posición se encuentra la columna del valor que yo quiero que me encuentre la función que es categoría. Y falso, pues que me dé el resultado exacto. Ahora yo cierro paréntesis. ¿Ya? Y doy enter. Entonces fíjense bien, ahí me ha generado, ¿verdad? Que la categoría correspondiente a ese código 4 es video. Ahora en la lista desplegable, si yo doy clic, fíjense bien, y selecciono otro número, voy a seleccionar 10, automáticamente la función me da el resultado que yo deseo, porque eso ya lo automaticé yo. Ahora aquí empezamos con ese término que es tan popular y que es uno de los poderes más grandes de Excel, que es automatizar una tabla o una base de datos. Automatizar porque ya hayan funciones ahí en una determinada tabla y que con un clic o una determinada operación, boom, me dé los resultados que yo deseo. Voy a seleccionar otro dato y así, ¿verdad? Sucesivamente me da el resultado que yo deseo. Esta es la opción de lista desplegable que yo, si necesito tener un informe rápido sobre un determinado producto, yo puedo aquí cambiarlo y perfectamente digo a estos datos, los copio y los mando como reporte. El reporte del código tal, solo lo selecciono y listo, ¿verdad? Bueno, ustedes me dicen, ¿verdad? Si se entendió un poco de la función de los argumentos. Ujú. Sí, sí. Ahorita voy a hacer el ejercicio, Correcto. ¿verdad? Para ver más o menos, pero sí creo que el para qué funciona súper ágil, ¿verdad? Eso sí Súper. lo Si yo tengo súper un bueno, dato, por ágil. ejemplo, esto me pasó una vez Ujú. ahí en secretaría, un año, habían cometido el error de en la hoja de matrícula no incluir la cédula. Me dice la maestra, la secretaria académica, mira, Arlington, tengo la base de datos del año pasado y ahí sí está ese dato. ¿No? ¿Cómo hago para cruzar de la base de datos del año pasado a esto, que me busque el nombre del estudiante y cuál es su cédula? Imagínense qué interesante fue ese día. Siempre digo que es una ventaja enorme saber de esta herramienta, porque Sí. esto te da un plus como trabajador, te da un plus. No, por ese día se estaban volviendo locos. Trabajar Ujú. en administración o en el área administrativa, ¿verdad? Eso es manejar Excel bien.
Bueno, eso lo Sí, estoy sí, es contando, ¿verdad? fundamental. Para mientras ustedes Eso es están. súper fundamental en realidad, porque No, se ahorra un montón. Ahorita ya lo hice con el primero, el número 4, el código 4, y ya me da video. cambia el número. Ahora voy a ver acá. Quiero ver el número 9. Dice energía. Voy a ir acá. Porque ya ve cuántos datos tenemos, ¿verdad? Sí, imagínense que ese entonces Excelente. eran 11.000 estudiantes y Mm, llamaron a Arlen, me acuerdo, maestro Arlen, que no sé qué. sí, Arlen sabe manejar Excel, yo sí. sé, y él sabía que era la función buscar Ujú, la que se tenía que aplicar, pero no sabía al principio de que el valor que yo estoy buscando, que era el nombre, por ejemplo, que ujú. busco el nombre de este estudiante y que me dé la cédula. Ese nombre tenía que estar en la primera columna de la base y no estaba. Y no le daba Mm, error, le daba error, 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 error. sí, sí, sí. Y yo, Que, obviamente, que es la condición que usted nos dijo ahorita, que debe de exactamente, estar en la primera columna. Ok. correcto, así es. Si yo, por ejemplo, vengo acá y pongo store, por ejemplo, voy a copiar esto acá. Voy a buscar ese valor que la función me da error, porque ese Sí. valor no está en la primera columna. Esa es una desventaja de la Ujú, función. Hay otra función de búsqueda que tiene menos limitantes, pero es un poquito más complicada, pero buscar si uno la sabe ejecutar y sabe sus cosas y eso es suficiente. ujú. Ya. Entonces, en el caso del nombre, yo hubiese puesto en la columna A en código los nombres, la lista del nombre, Exactamente, sí. ¿verdad? Ajá. O puedo Oh, nombrar la base de datos a partir de acá. sí. Ah, también. Que ¿Ya? incluya todo el resto. Sí. Exactamente, a partir de ahí, es la primera. Ujú. Ahora hagan lo otro, busquen producto y precio a partir de ese mismo código. Ok. Ok. Listo. Correcto, entonces al cambiar el código me tendría que cambiar todo, ¿verdad? Lo que ya tengo Todo. yo ejecutado. Producto y precio. Ahí, ¿qué es lo que cambiaría ahí, el dato que cambia en la Ah, función? el precio también lo íbamos a sacar, Sí, sí, ¿verdad? el precio Ah, también. no, no lo hice el precio. Espérenme un Ok, segundo. ok, claro que sí.
Ahora es interesante, por ejemplo, fíjense cómo funcionan las bases de datos, que eso del número de carnet y PIN de un estudiante, por ejemplo, que a partir de esos dos datos, que le dé sus notas, que le dé su matrícula, los datos de la matrícula, eso es puro buscar. Lo que pasa es que eso está en un lenguaje, pero en Excel es buscar. Que a partir de este dato de carnet, me le aparezcan todos los datos, el nombre, la dirección. Es lo que estamos haciendo acá. Lo mismo, el mismo procedimiento. Ya hay una base de datos. Cuando no se matricula, por ejemplo, pum, se plasma en una base de datos, se genera un código. Entonces lo que hace buscar es que a partir de ese código que me dé los otros datos, cuando yo lo ejecuto, lo llamo. O sea, escribo el número de carnet, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la universidad. Pone el estudiante el número de carnet y el PIN y que me le aparezca por tal cosa. O la inscripción de los componentes, si es, eso está en un lenguaje, ¿verdad? En la computadora de programación, pero si se hace perfectamente en Excel, es con la función buscar. Es interesante porque uno cuando ya aprende a utilizar las funciones y comienzan a salirle ejercicios de repente en su día a día, ¿verdad? En su área laboral o donde sea, ya su cerebro sabe cómo va a realizar esa operación. Perfecto. Profe, lo que último que dijo de falso, ¿Sí? por qué por defecto será que ponemos falso siempre? ¿Cuál es la idea En o este el caso, concepto? como Ajá. el Ujú, dato que yo estoy utilizando es un dato exacto, que ujú, ya si yo voy a trabajar acá, por ejemplo, con estos datos decimales, puedo trabajar un aproximado perfectamente, pero en realidad el resultado no varía. Lo que pasa es que la parte de aproximado es cuando vamos a hacer alguna proyección de futuro. Vamos a hacer un análisis así contable donde trabajamos otras funciones más buscar. Entonces podemos ujú, trabajar así proyecciones, pero por lo general yo no lo utilizo en realidad, el verdadero. Siempre ujú. falso, falso, porque lo que yo deseo es el dato como tal de lo que yo Así como quiero está. que es así como está exactamente. Ok, gracias. De hecho, es interesante Excel porque uno puede mezclar funciones. Yo puedo utilizar sí con buscar. Ya lo vamos a ver ahorita en la otra hoja de la factura. Yo puedo mezclar funciones. Entonces Ujú, ahí es donde, dependiendo del resultado que yo deseo, ya puedo saber si utilizo esto o lo otro. Pero pocas ujú. veces se utiliza en realidad. Le dio entonces el resultado. Sí, Ahí lo que sí. cambia, ¿verdad? Es el indicador de la columna. En cada una de las del precio y producto, el mismo procedimiento de función, lo que cambia es el indicador. Ahora, ese Ok. indicador yo lo puedo llamar de manera automática con otra función que la vamos a ver más adelante. Bueno. Entonces, les dio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Virginia, no sé si... Cambian datos, por ejemplo, cambian datos y se les cambian los tres datos, categoría, producto y precio. Ve, cambian código la cosa. Cambian. Así es, el Ok. código, sí. Excelente. Entonces, fíjense bien, yo voy a hacer eso. Bueno, voy a copiar acá para que se me ponga lo otro. Acá lo que cambia el producto está en la 4. Voy a pegar acá, poner 4. ¿Ves? Eso hubiera hecho yo. Sí, No que ¿verdad? le iba escribiendo una por una. Está bien. Bueno, es la práctica, ¿no? Era Sí, para que sí. practicaran. Para la Precio, próxima. sí, precio está Muy en la bien. 6. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar este decimal. Si yo quiero dejar esa tabla ahí ya automatizada para que alguien más si la agarra, por ejemplo, vamos a probar esto, si cambia. Sí. Entonces, si yo borro el dato, ¿verdad? Y quiero que la función siga ahí ejecutada, fíjense, me aparece error. Si yo quiero borrar ese error, me aparezca vacío,
pero que la función siga ahí. Yo tengo que utilizar antes de buscar una función que se llama así punto error. Cuando se automatizan así bases de datos que están unidas a otra hoja, ¿verdad? Por ejemplo, acá se utiliza antes de buscar una función que se llama así punto error. La voy a ejecutar, por ejemplo. Esta solo tiene dos argumentos. El valor, que es toda la función que yo tengo ya aplicada. Me voy al final, punto y coma. Y el espacio en blanco o vacío en una celda se llama como con la simbología doble comilla. Cuando yo ejecuto doble comilla en una función, quiere decir que le estoy diciendo a Excel que me deje en blanco, ya que si no me da este resultado, que me deje en blanco. Si yo ejecuto la función sí, por ejemplo, si este es mayor al otro, que me dé un resultado, pero si no, que me deje vacía la celda, yo la puedo realizar perfectamente con la simbología de doble comilla, ¿verdad? Comillas, dos comillas, o un par de comillas, por decir así, porque son dos, me he hecho en una. Entonces yo llamo acá, por ejemplo, y la celda acá en este caso está en blanco, pero la función sigue ahí. Si yo ejecuto el código, se me va a ejecutar el resultado. Entonces si yo lo borro, sigue en blanco, pero la función sigue ahí. Ahora, si otra persona agarra este archivo que ya está hecho ahí, ya está automatizado, esto es lo que pasa con los archivos automatizados, que ya está la base de datos, solo para que pongan el código. Eso pasa con el proceso de facturación. Cuando uno va a un producto, lo compra y ya está la base automatizada, lo único que pones es el código y se me genera la factura. Ya porque ya están las funciones ahí ejecutadas en el archivo. No sé si me van captando esa idea, ¿verdad? Entonces acá lo que hago yo es para que no me aparezca este error, que en realidad no es un error. Lo que me está diciendo ahí Excel es que acá en esta celda que yo he seleccionado no hay un dato. Ya, dice ese error de no encontrado. Ya que el valor buscado que yo tengo acá, que A2, no hay nada ahí en ese campo. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces yo ejecuto sí punto error para que aunque no haya nada en esa celda, que no me aparezca error, sino un vacío. Esa es lo que la función de sí punto error. Se utiliza bastante para dejar una base de datos ya con funciones dentro y que la persona no crea que eso es un error, ¿verdad? Porque cualquiera que agarre el archivo diría esto está malo, pero en realidad no es que está malo, es que no hay un valor acá en la celda. Ya por eso es importante, ¿verdad? Manejar Excel, porque cuando uno agarra los archivos sabe lo que está ahí. De que uno que no sepa, pues cualquiera que está malo. Yo lo borro, acá me aparece en blanco y acá me aparece error. Sí. Entonces yo Profe, solo, ¿sí? en el caso de poner el punto error, ¿verdad? ¿Sí? Eso se pone ya habiendo borrado el código o lo puedo Exactamente. poner ya habiendo borrado. Ya Ok, habiendo borrado, exactamente. ok. Sí, punto error es que si hay un error Ujú, en esa operación, que no me aparezca error, sino que me aparezca en vacío. O yo le puedo decir ujú, que me aparezca otra cosa. Por ejemplo, vamos a ujú, poner acá, sí, punto error. Ahí tengo la función, punto y coma. Le puedo poner no encontrado, por ejemplo. No encontrado. ¿Ya? ujú, sí, O le puedo decir que me dé un mensaje que diga no hay valor sí. o O ingrese código. ingrese código exactamente. Es Ujú, interesante, ¿verdad? Esa parte. ujú, Porque ¿qué pasa cuando uno va a cualquier institución, empresa? Estos archivos ya tienen funciones ahí, sí. incrustadas ahí en su celda. Pero muchas veces las secretarias, por ejemplo, no manejan bien Excel y ya se les da el producto hecho. Y si no saben, es curioso, ¿verdad? Un tanto. Entonces, Sí, ahí sí. puedo poner, ¿verdad? Que me parezca en blanco, que es doble comilla. Así igual acá.
En realidad la función sí punto error es para que no me aparezca error. Que me Sí. aparezca otro resultado pues, en vez de error. Porque en realidad visualmente que me aparezca un valor no encontrado, pues no es tan bonito que digamos, ¿verdad? Que aparezca error. Sí. Entonces pues ahí solo ejecutamos y listo, ¿verdad? Si está en blanco, pues que me aparezca en blanco también. Y esto es interesante también porque cualquiera diría que no hay funciones ahí, pero sí, ¿verdad? Sí hay. Y eso uno lo ve en la barra de fórmula. Ok. Estoy probando hacer una. ¿Sí? Entonces, ¿Está bien? sí, punto error. Va toda la función, ¿verdad? Sí. Luego, doble comilla. Después de la función, de la punto y coma para pasar al siguiente argumento, ¿verdad? Argumento, sí. Que es valor sí error. Ujú. Y ahí pongo el resultado que yo deseo. Ok. Cierro. Perfecto. Muy bien, excelente. Ujú. O sea, ahora esta parte la vamos a ejecutar acá en esta factura. Esa parte de, miren qué interesante, que ya la aplicamos un poquito, ¿verdad? Porque Ujú. ahora, por ejemplo, este dato código lo vamos a llamar otra vez con lista desplegable, ¿verdad? Lista desplegable. Que a partir de eso me dé la descripción del código y su precio. Nosotros vamos a poner la cantidad, ¿verdad? Aquí escrita como que la persona llegó a comprar 5 de tal cosa. Eso lo vamos a poner nosotros. Vamos a hacer entonces lista desplegable de acá en C6 de mis códigos que están en la primera hoja y vamos a ejecutar buscar a partir de ese valor, precio, a partir de ese código. Yo voy a escribir la cantidad que me dé el total, todos estos datos así automatizados a punta de funciones. Miren qué interesante que ya vamos cayendo en la parte bonita, ¿verdad? De todo. Entonces vamos a hacer, bueno, ustedes van a hacer en todo caso, lista desplegable acá, C6 con código, ejecutan buscar para que a partir del código me genere la descripción y que también me dé el precio. ¿Verdad? Vamos a hacer eso, háganlo ahí ustedes. Bueno, Virginia, vamos a compartir tu pantalla. Ok, Bueno, se mira. sí, muy bien. Bueno, aquí ya hice el código. Ok, correcto. Ahí está el código. Entonces, para la descripción, Sí, vamos a utilizar igual, buscar, ver, sí, luego el valor buscado, muy que es a bien. partir de aquí. Sí, Luego la matriz es el nombre que le dimos, sí, ya me la da ahí. Luego, ok, el número. Vamos a buscar descripción. Descripción el producto, producto. del producto. Sí, Del número 4. Luego, punto y coma, falso, cierro paréntesis ok, y excelente. ya me sale. Correcto. Vamos a buscar precio ahora. El precio es 1, 2, 3, 4, el 6. Bueno, entonces igual, buscar,
Siempre a partir de aquí, punto y coma, inventario, punto y coma, 6, punto y coma, falso, la selecciono, cierro y enter. Y ya. Ok. Ahora ponerle formato moneda al precio. Ahora pone una cantidad. Escribe una cantidad 10, por ejemplo. Pone 10. Sí. Entonces ahí el total lo vamos a sacar con una multiplicación, ¿verdad? Precio por cantidad igual. Igual. Precio. Precio, así. No, no, o sea, el valor que tenés ahí como resultado del precio. Ay, mamita. La celda de Aquí. 6, sí. Por, Ok. ¿cuál es el Voy a símbolo? buscar el... Ok, por cantidad, correcto. Muy bien. Igual formato moneda. Ahora cambia el código de la lista desplegable, cambia el código. Oye. Ok, excelente, muy bien, muy bien. Ok. Vamos, Mérida, vamos. No, si yo no, ni siquiera, fíjese que ni siquiera he puesto el código Jesucristo. No, pues sí, por eso, mejor. Sí, Dios mío. Ahora sí me quedé No te preocupes. asustada. ¿Por qué? Sí, porque estoy intentando poner código. Muy bien. Sí, a ver, vamos a ver. Entonces, para poner acá esto del código, tengo que hacerlo en... No, pero no has compartido, sí, Mérida. Compartir pantalla. Ah, compartir pantalla, ok. Ya estoy por ahí en compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer en código una lista desplegable, ¿verdad? Sí, pero ahí es donde me quedé y ahora cómo es que hago esto, ya no me acordaba. Ahí es datos. Datos. ¿A dónde? Datos, Espérenme que no me... pestaña datos. La pestaña datos de la parte de arriba. Ah, sí. Es que aquí tengo un pequeño problema, ¿Sí? porque yo creo que tengo un Excel que no es el acá. Entonces es acá, ¿verdad? En la validación. Ahí es correcto. Validación de datos. Así es, ahí, Sí, ok. ahí lista. Con razón yo decía dónde era, pero bueno, aquí en Ok, el ok. origen. Vamos al inventario. Y creo que es desde acá, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Y Bueno, aceptar. y aquí aceptamos. Ok. Ya Correcto, tenemos, correcto. Muy bien. vamos a dar el 1, ¿verdad? Para ver. Ahora, para llamar a la descripción, en esta Es la parte. 4, sí. Columna 4. Ok. Entonces, aquí ponemos buscar. Sí. Buscar. Ok. El valor buscado es con este, ¿verdad? Mi código, así es. Ok. Punto y coma. Luego la matriz que teníamos, ¿cómo era que se llamaba, profe? Inventario. Inventario, sí. Inventario acá. Correcto. La posición entonces es 3, 4. 4, 4. Y luego el valor falso. Cerramos.
Perfecto. Excelente, excelente. Muy bien. Ay, Vamos con Dios. precio. Ahora precio, Precio es siempre busco 6. es 6, ok. Voy a volverla a escribir para no copiarme Sí, y sí, eso. escribíla. Ok. Ay. Buscar. Entonces en el valor tenemos esta misma, Muy bien. punto y coma, ¿verdad? Inventario. Me faltó la N, por eso creo que no sale. Inventario, ¿verdad? Porque no me desplegó ahora, qué raro. Ahí Ponerle en está, minúscula. Ah, ya. Ok. sí, ya. Inventario. Luego es las 6, ¿verdad? Me Sí, la dijo. 6. Sí. 6 y el valor falso. Correcto. Perfecto. Excelente. Ahora, entonces, a ese resultado de precio le vas a poner un Ujú. formato de moneda y le vas a quitar los decimales. Ok, entonces nos vamos a inicio, moneda, y lo dejamos sin decimales. Sin decimales. Ok, ok, acá, Ok. ahí. Ahora, en cantidad, poner 5. Escribir 5 ahí. Ok, Entonces va a sacar el total ahora. En total va ujú, a poner igual precio por cantidad. ok, por cantidad, Muy bien. correcto. Ahora Y igual ponemos formato. moneda, y también sin decimales. Sí, sí. Ok, perfecto. Excelente. Ahora cambia el código. Pone otro código. Ah, perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, listo. Ahora dejo de compartir. Sí, sí. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. No, lo voy a hacer aquí yo, ¿verdad? Lo voy a dejar sin lista. Vamos a hacer esto. Inventario. 4. Entonces fíjense qué interesante que ahora solo si nosotros vamos a agregar otro producto abajo, bastaría solo, ¿verdad? Con eso es lo que quiero ahorita. Si hacemos un auto relleno, vamos a ver, he buscado el mismo, inventario, 6, igual. Ahora, esa parte igual se puede automatizar, ya se puede dejar esa parte ya realizada, ¿verdad? En, y acá. Ahora, si yo voy a, por ejemplo, voy a poner otro código aquí, voy a poner 2, voy a poner 5 y autorrellenamos, vamos a ver qué pasa. Ya vieron ahí automáticamente, yo no necesito hacer la operación otra vez. Vamos a autorrelleno acá. Y ahora solo bastaría con poner la cantidad y el código, igual con lista desplegable. Ahora, si ustedes quieren hacer lista desplegable, prueben dar autorrelleno a ver si también se pone como lista desplegable la de abajo, porque no hice la lista desplegable. ¿Se les pone o no? Con autorrelleno. Sí, sí se pone. Ok, excelente. Entonces ahora igual autorrelleno. Y lo único que bastaría acá es como les digo, llega otra compra, por ejemplo, cambian el código que corresponde a la compra, cuánto compró, da 15, vamos a poner acá, y ya solo autorrelleno. O eso ustedes lo pueden dejar de un solo, ¿verdad? Todo, autorrellenan todo. Autorrellenamos todo, por ejemplo.
Voy a poner acá. Ya que como ustedes ven, aparece error, pero ya saben ustedes que eso no es un error. Si yo pongo acá el código 8, por ejemplo, 12 acá, ya automáticamente la factura me va a ir dando el resultado. Vamos a dejar hasta ahí, hasta estos datos. 4 datos son. Ahora, eso yo le puedo poner igual sí punto error al principio, ¿verdad? Sí punto error. Sí punto error. Punto y coma, lo dejo en vacío. Y doy autorrelleno. Ya lo puedo autorrellenar hasta abajo. El resultado me aparece en blanco, pero ahí hay una fórmula. Ahora si yo agrego 9, me va a aparecer el dato. Eso es lo interesante. A mí me gusta esta parte de automatizar y dejar así en blanco para que la persona no crea que es un error, que está mal en la tabla y que solo vaya ejecutando código y cantidad. En este caso, ¿verdad? Igual precio. Podemos agregar acá sí punto error. Punto y coma, comilla. Y autorrellenamos esa hacia abajo. En total, igual podemos hacer lo mismo. Sí. Error. En caso de que ese resultado diera error. Punto y coma, comilla. Y damos hasta abajo. Entonces aquí yo puedo ir agregando otros datos en la parte de abajo. Y hasta pareciera por arte de magia, ¿verdad? Que aparece el resultado. Les digo, si alguien que no maneja Excel, se asustaría. Si ustedes entregan una base de datos automatizada, imagínense que sacan el promedio de notas de un estudiante, ya dejan la base de datos automatizada y esa cosa así, con solo poner un dato, boom, y aparezca todo, la gente se sorprendería bastante. Yo pongo acá la cantidad, 8 por ejemplo, y ya me da el resultado como tal. Ahora acá vamos a hacer el subtotal, ¿verdad? Que sería la suma. Bueno, ustedes pongan los datos, ¿verdad? Que ustedes desean. Sería igual suma, la suma, ¿verdad? Igual suma de todo esto. Igual a estas tres le voy a poner acá formato moneda. Este error ya saben, ¿verdad? ¿Qué significa ese error, Virginia? Ese error ¿cómo se llama eso? Numeral. Aplazado. Elida, ¿qué significa ese error? El numeral es que no alcanza el número para el tamaño de la Exactamente. celda. El ancho de la columna. Exactamente, así es. En Excel hay muchos tipos de errores, hay como 8 tipos de errores. Cuando Ujú. uno sabe de qué se trata, ya sabe cómo corregirlo, ¿no? NA es de valor que no hay un valor en la celda que no seleccionamos, perdón, NA, el valor el error de buscar. Valor es otro error, ahí les voy a mandar yo una pancarta que hice con los errores. Ok. Cuando uno sabe de qué trata la simbología del error, por ejemplo, nombre, igual, el error nombre, quiere decir que el formato de una celda no corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo acá un valor de número y le pongo tipo texto, no corresponde, ¿verdad? O sea, no hay lógica ahí alguna. Esa celda que está ahí no es un texto. Entonces ese error te lo tira Excel para decirte, hey, aquí hay algo malo en este formato. Bueno, entonces acá le voy a quitar los igual decimales. El IVA, ¿cuál sería ahí la operación para sacar? Profe, antes de que siga, ¿puedo volver a hacer el Ah, cierre del total? sí, sí, claro. Porque no me dio. Bueno, aquí se los pongo, ¿verdad? Ahí, Mm, aquí, ahí en la pantalla. sí, sí, sí. Ok.
Y ahora sí en medio. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, subtotal es la suma, ¿verdad? La suma de todas las cantidades. Igual suma y selecciona, ¿verdad? Igual los datos a sumar. Ahora, si ustedes van a agregar más datos, pues solo insertan filas. Insertamos filas y autorrellenamos nada más. Ujú. Acá en IVA, ¿verdad? En todo caso, que el impuesto, ¿verdad? Que uno paga siempre que va a los súperes, que al subtotal de toda la compra uno le saca el 15, ¿verdad? Igual Ujú. este valor por 15 y el símbolo de porcentaje, ¿verdad? 15%. Y bueno, el total es la suma, ¿verdad? Esos dos. Podemos hacerlo igual con suma o podemos hacerlo Ujú. seleccionando directamente. Selecciono valor, símbolo más, y siguiente valor. Podemos hacerlo de esas dos maneras. Ujú. Entonces igual yo automatizo ahí. Si yo voy a agregar más datos, voy a agregar acá otro dato, por ejemplo. Voy a dar 12. Voy a dar cantidad 5. Código 12. Y automáticamente, ¿verdad? Boom, ya queda mi tabla. Ya no tengo que estar haciendo más yo, más cálculos. Ya Mm, está calculado todo. Ese es el sí, poder de la función, ¿verdad? Porque automatiza. sí. Interesante. O sea, yo puedo crear ahorita una base de datos con las notas de mis chavalos y el próximo año solo voy a introducir los nombres porque Exactamente, sí, ya el uno resto ya, ya queda, boom. ya E queda. incluso, Melida, esa Sí, parte, por ejemplo, de la parte cualitativa que uno sí. pone, ¿verdad? Si es mayor de 90 a, bueno, no manejo muy Ujú. bien, ¿verdad? Esa Sí, sí, escala, la escala. pero Sí. más o menos, ¿verdad? Eso queda automatizado. Ujú. Yo no tengo que estar haciéndolo manualmente. Eso queda Sí, ahí. sí. Eso es otra clase, ¿verdad? Ok. Perfecto, está. Excelente. Y para llevar los libros en contabilidad igual. Exactamente Si cada todo. mes solamente es ir cambiándole el título al mes, ¿verdad? Y poniendo, pero de ahí el resto sería una tabla así. Muy bien. Exactamente. Yo puedo montar una base de datos con los Ujú. encabezados y ponerle la fórmula y solo ir agregando los datos nada más. Y la fórmula me va a ir dando el resultado. Bueno, puedo enseñar un ejemplo aquí. Creo que tengo un ejemplo. Ahora, si vamos a trabajar con descuento, por ejemplo. Bueno, quiero ver si aquí tengo un ejemplo. Logran ver ese archivo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, este es un archivo, ¿verdad? De unos participantes que hay que calificarlo. Esta actividad vale 30, 40 y 30. Esta es su nota 100 y aquí está la parte cualitativa, que en este caso es muy bueno. Si yo le Sí. borro este valor, automáticamente, miren, 70 y A. Eso yo lo puedo Mm, automatizar. Esto yo lo puedo dejar en blanco, de hecho. Yo lo dejo en blanco, ahí están las funciones. Yo solo le voy agregando las notas, 25, un ejemplo, ¿verdad? 30 o 20.
y 30. Y automáticamente Excel me tira el resultado. Yo no tengo que estar haciéndolo. Sí, sí, sí. Este es lo interesante, ¿verdad? De esta parte. Porque estos reportes de rendimiento, por ejemplo, en la universidad uno los pasa trimestralmente. Sí. El reporte, que cuál es la nota más alta, cuál es la nota más baja. ¿Ya? Ujú, Eso con sí, qué sí. funciones lo hacemos, Virginia. Nota más alta y más baja. Se me durmió. Virginia. Ese me, ese me hizo. Como estamos en otros cuartos, no sé. Ah, Estamos ya. separadas. Sí. Estamos en la Bueno, misma casa, pero en cuartos diferentes. excelente. Ese es con máximo, ¿verdad? Igual max, nota más alta, igual min, nota más baja. Ujú, sí, sí. Y hay que sacar, por ejemplo, matrícula inicial, matrícula efectiva, porcentaje. Eso yo hice un formato ya con fórmulas que solo le voy poniendo los datos. Sí, sí. Bueno, creo que llegaríamos hasta acá. Ok. Para Porque ya. practicar. Sí, ahora bien, miren qué interesante. Si yo le agrego un descuento, por ejemplo, ahí le voy a dejar ese ejercicio. Ok. Si la persona, ¿verdad? Si la persona compra más de 50,000, que se dé un descuento de 20%. Ahí me lo agregan, ¿verdad? El descuento, ponen ahí descuento y Sí. hacen esa operación. Miren qué interesante. Ok. Es pura lógica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un descuento del 20%. Ok. Si la persona compra más, ¿verdad? Sin su subtotal de compra, Sí. no, vamos a poner 100,000 porque 50 es muy poquito. Compra más de 100,000, que se dé un descuento del 20%. Ok. Qué interesante. Para Sí. eso los dejo, ¿verdad? Para que lo... Ahí vamos a practicar función sí. Ok. Ya voy a ponerlo. Esa es la clave. Función sí. Sí, esa es A la función buscarlo sí. por ahí. Ok. Muy bien, Bueno, entonces profe, creo muchísimas Yo que... tengo un gracias. problema. En serio. Antes que se vaya. Sí, sí. Cuando yo agrego otro producto, Sí. no se me suma el subtotal, ni el IVA, ni el total, no sé. Y cuando me pongo en la fórmula del subtotal, Sí. solo se me sale seleccionado hasta el anterior, pues no me selecciona ese automáticamente, no sé por qué. Vamos a ver tu archivo. Compartámoslo para que miremos esa parte. Se mira. Sí, poner la fórmula de subtotal. Vamos a ver. Dale Entonces, doble clic izquierdo. Ok, ok. El rango tiene que ser hasta la última fila. Este, entonces lo selecciono aquí, hasta aquí. sí, sí, Ahí. exactamente. Sí, así Ah, es. bueno. Ahora agrega Ya. otro dato. Agrega otro dato. Ya. Ahora Excelente. sí. Muy bien. Muchas gracias. Claro que sí. Igual, si vas a agregar más filas, tendrías que cambiar el rango y así, ¿verdad? Sí, sí, ok. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, pues chicas, creo que ha sido una clase muy interesante, ¿verdad? Súper interesante. Sí, sí. Esto ya Muchísimo. ustedes solo con ejercicios van agarrando lógica en qué pueden aplicar esto, en qué puedo aplicar lo otro, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, Excelente, bueno. muy bien. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. Sí, muy, sí. muy buenas noches, ¿verdad? Buenas Para noches, ambas. sí. Buenas Excelente. noches. Bye. Me dicen si les da lo del Buenas descuento. noches. Ok, sí, sí, ahí le mandamos. Perfecto. Bueno, bueno.